Vamos ahora a dar comienzo al segundo panel. Como les decíamos, en esta jornada del día miércoles 26 de agosto, tenemos dos provincias, dos delegaciones de la Cámara que organizan este puente. La primera a cargo de la Delegación Ciudad de Santa Fe, por eso nos saludó en su momento el arquitecto Franzoni. Ahora a cargo de la Delegación Provincia de Buenos Aires, y nos va a saludar en este segundo módulo y va a presentar de alguna manera el segundo panel al ingeniero Pablo Scafati, presidente de la Delegación Provincia de Buenos Aires. Pablo, gracias. Sabemos que estabas en una audiencia, en un lío de trabajo que, bueno, por suerte se resolvió y nos puedes acompañar. Gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes. Como dijo Sebastián, hizo la presentación, soy el ingeniero Pablo Scafati, presidente de la Delegación Provincia de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de la Construcción. En primer lugar, quiero agradecer a Sebastián. Muchas gracias, Sebastián, y todo tu equipo, por este desafío del puente, que ya hicimos en 2 oportunidades en nuestra delegación, y ahora con esta modalidad con los jóvenes de todo el país, ¿no? La verdad que te felicito a vos y a todo tu equipo, Sebastián. Bueno, quiero decirles que a todos los jóvenes que están estudiando arquitectura e ingeniería, que de alguna manera son unos privilegiados, que alguien decía recién, que hablaba de que en este sentido es algo que siempre cuento yo como anécdota, la voy a hacer cortita para no robar mucho tiempo, pero una de las grandes virtudes que tiene nuestra actividad es el hecho de que lo que hacemos queda, se ve. Y es muy gracioso como cuando alguien participa de una obra, desde el ingeniero o arquitecto que diseña la obra hasta el último ayudante que junta clavos que se caigan, siempre dices, hay una frase que se usa siempre, todos decimos, esa obra la hice yo. Es muy gracioso el sentido de pertenencia que da una obra. Por ahí los chicos que ahora son estudiantes no se dan cuenta, pero con el tiempo, si recuerdan este comentario, van a ver que participás en la construcción de una escuela y por ahí sos el más importante o no. Siempre que pasés por la puerta de esa escuela y estás con alguien, vas a decir, ¿ves esa escuela? Esa escuela la hice yo. Ese tanque de agua lo hice yo, esa ruta la hice yo. Es muy gracioso y es muy importante. Yo tengo muchos amigos que se dedican a otras actividades, otras profesiones, por ejemplo, mercado financiero y todo, nunca ven nada de lo que hacen. Es todo completamente virtual y a veces hasta les genera a ellos envidia el hecho de que nosotros podamos hacer cosas y que estén ahí y permanezcan aún después de nuestra vida profesional. Para no ampliar más, les quería dejar esta anécdota como que es algo muy bueno de tanto de los arquitectos o de los ingenieros. Ahora, bueno, les quiero presentar a mi amigo, primero de todo, un gran ingeniero, un gran profesional, un gran dirigente de nuestra delegación, es actualmente el líder de la comisión de jóvenes que Sebastián en su momento supo crear y llevar adelante. Es una comisión de muchos chicos que participan mucho, muy comprometidos con la actividad, y aparte que yo lo conozco en la vida profesional a Pablo, mi tocayo, les aseguro que es un excelente ingeniero. Así que bueno, sin más, Pablo, te doy la palabra y aprovecho para saludarte y darte un abrazo virtual. Gracias. Hola, buenas tardes. Seba, ¿estoy? ¿Me escuchan? Sí, sí. Te da el pase directo de Pablo para Pablo. Muchas gracias, Pablo. Espectacular. Por acompañarnos. Bueno, después de la presentación de Pablo, no queda más que agregar nada, porque la verdad que le agradezco las palabras que tuvo. Sí, yo estoy participando en la Cámara Argentina de la Construcción, en el grupo joven de la Cámara. Como todo lo que es relacionado a la construcción, la juventud, digamos, se extiende unos años más. Yo igual tengo 38, pero ya estoy, digamos, en las últimas. Espero que venga la nueva generación a reemplazarnos y a impulsar más el trabajo. Así que bueno, Seba, no sé si querés que me presente, que arranquemos. Si querés, hago una mini presentación, Dale. el currículum. Como dijo Pablo, sos ingeniero civil, egresaste de la Universidad de Buenos Aires, sos director de Al Este Sociedad Anónima, una empresa constructora.
Sos miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Buenos Aires, e integrante de Camarco Joven, esta agrupación de jóvenes dirigentes dentro de la Cámara. El tema que Pablo va a exponer es el paso entre la universidad a la vida de la construcción, cómo pasar de la universidad a la industria. Pablo va a compartir con nosotros sus experiencias y desafíos como joven profesional al comenzar a ejercer como tal. Siempre hay miedo, siempre hay inseguridades, siempre hay primeros pasos. Bueno, es lo que va a compartir con nosotros Pablo. Pablo, podés ya compartir pantalla y comenzar. Bueno, gracias Sebastián por la presentación. La verdad que las jornadas puente son realmente muy interesantes. A nosotros como miembros de la Cámara le ponemos mucho interés porque en realidad le estamos hablando a los futuros profesionales, aquellos que se van a incorporar a nuestras empresas y al sector. Si bien no son en nuestras empresas, pueden estar en otras áreas relativas al sector que a lo que les voy a contar es bastante grande, más de lo que uno se imagina. Antes que nada les quiero decir que nosotros, yo pertenezco a una pyme familiar que se fundó en 1983 por mis padres y actualmente estoy, digamos, en la dirección junto con mis hermanos, uno arquitecto y otro licenciado en higiene y seguridad. Así que este tema de los arquitectos y los ingenieros se da en mi familia, las diferentes miradas, cómo somos uno y cómo somos los otros, pero bueno, tenemos que convivir y tenemos que trabajar juntos e ir para el mismo lado. Algo que me sorprendió de las fichas de inscripción para arrancar, cuando yo averigüé más o menos el perfil de los que iban a escuchar, de los estudiantes, los colegas que se están por recibir, según las fichas que me pasaron, hay mayor cantidad de ingenieros civiles que arquitectos, con lo cual hace 1 o 2 años atrás siempre era al revés. Quizás al hacer esta jornada más federal esto se revirtió, pero por lo general siempre suele ser mayor cantidad de arquitectos que ingenieros civiles. Así que bueno, celebro esto, y los arquitectos también, porque ahora van a tener, digamos, un poco menos de profesionales en el área. Así que bueno, se repartió un poco más la actividad. Bueno, vamos a arrancar. Yo acá armé un gráfico que para posicionarnos hoy en lo que yo creo y lo que me pasó a mí cuando estaba en su lugar, a punto de terminar la carrera, y de hecho nos pasa en casi toda la carrera, que es que nosotros tenemos nuestro porcentaje en la cabeza y preocupaciones, si lo tuviésemos que poner en números, sería un 70% en la universidad o la facultad, un 20% en la vida personal y un 10% en el trabajo. Obviamente para aquellos que trabajan ya a esta altura de finalizar la carrera, que tengan algún trabajo relacionado a la construcción o no, pero no tiene que ver con las prioridades, porque muchas veces dentro del trabajo tenemos que o entregar un presupuesto, o cumplir una determinada tarea, o si estamos trabajando en obra como asistente o ayudante, en ese momento participar y no podemos estar en la universidad, pero lo que es innegable es que nuestra cabeza tiene la preocupación de la universidad. Vamos a un cumpleaños y estamos pensando en la entrega, estamos pensando en el parcial, estamos sin dormir, lo que fuera, tenemos siempre la cabeza ocupada en la facultad. Por lo menos en un 70%, como lo defino yo. Seguramente algunos me dirán, no, un poco menos o un poco más, pero eso es innegable. Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando y tenemos este nivel de ocupación en nuestra cabeza, muchas de las experiencias que se nos van dando en el trabajo, si trabajamos exclusivamente en áreas relacionadas a la construcción, vamos aprendiendo cosas y hay de mucha riqueza lo que uno va aprendiendo para después aplicarlo en algunas materias de la facultad, como se mencionaba recién. Siempre es mucho más valioso trabajar en el área de la construcción cuando uno está estudiando la carrera, porque ve más en la realidad lo que te están explicando en las clases teóricas, digamos, o cómo realmente se lleva a cabo en la realidad. Pero no estamos con toda la atención y con toda esa capacidad de poder retener esa experiencia que sí lo hacemos cuando la universidad ya se termina, cuando ya nos recibimos y cumplimos el objetivo. Ya somos ingenieros, ya somos arquitectos, ingenieras o arquitectas, y esa preocupación desaparece. A partir de ahí somos jóvenes profesionales y es donde ya, créanme, que van a empezar a adquirir los conocimientos o la experiencia en realidad de lo que les da el trabajo,
de otra manera y hasta van a ver cosas que antes por ahí, por no tener la atención indicada, se les escapaban. ¿Cómo nos sentimos y qué sucede realmente? Bueno, acá puse un personaje, Tony Stark, para, digamos, graficar cómo nos sentimos nosotros. Terminamos, dimos la última materia, como decía Andrés en la presentación anterior, felicitaciones y demás, se nos infla el pecho, o sea, somos ingenieros, estamos dispuestos y estamos capacitados para responder cualquier pregunta de cualquier tema, o somos arquitectos y ya estamos listos para diseñar y afrontar cualquier desafío, hacer la gran obra que nos quede y que sea trascendente y referente en el tal lugar. Vamos, nos cambiamos el mail enseguida, ingeniero, arquitecto, perfecto, y eso es lógico y está bien que pase así porque es el fin de una etapa que nos costó mucho y que es donde se concluye. Ahora bien, vamos a la realidad. Ya somos jóvenes profesionales que debemos ingresar al mundo laboral. Entonces, vamos a empezar a interactuar con otros profesionales que ya tienen más experiencia que nosotros, que ya vienen haciendo las cosas hace muchísimos años, aquellos que no son profesionales y que también tienen muchísima más experiencia que nosotros, y nosotros recién entramos a interactuar con todos ellos. Van a existir prejuicios. De parte nuestra, la realidad es que nosotros debemos tratar de ingresar de la mejor manera posible. Si estamos en obra, obviamente vamos a tener que ir con mucho cuidado, porque vamos a ser, acá viene el recién recibido siempre. Entonces, si bien salimos con el pecho inflado de la facultad, los conocimientos están, pero en la realidad, digamos, va a ser un poco difícil. La transición no es fácil, pero tampoco es imposible, chicos. Ustedes tienen que ir con la mejor predisposición a enfrentarse al mundo laboral porque ya son profesionales. Entonces ya están en condiciones de hacerlo, los conocimientos están. Y una vez se imagina que las primeras experiencias nos van a dar la construcción de una mega estructura. Acá yo puse la imagen del One World Trade Center, que bueno, que digamos, como que nosotros ya estamos preparados para dimensionar, calcular y hacer toda la obra nosotros solos, y que esta estructura va a depender de nuestra firma. Y en la realidad no es así. Nos vamos a incorporar un equipo de trabajo, como les dije recién, con gente de mayor experiencia, vamos a aprender, vamos a escucharlos, a los que son profesionales y a los que no son profesionales. Vamos a interactuar con otros profesionales de diferentes áreas, o sea que vamos a hacer un eslabón en la cadena del trabajo. Los conocimientos están, porque la universidad nos fue preparando para eso. Nos ha dado todas las herramientas en un abanico de cosas que estamos capacitados para diseñar, para llevar adelante una ejecución, saber qué tipo de materiales van. Pero después en la realidad vamos a caer en un ambiente de trabajo donde cada uno va a tener que ir encontrando su lugar. Pero tranquilos, porque no están solos, porque no toda la responsabilidad va a caer en ustedes. Así que, digamos, si bien somos responsables de nuestras propias tareas, no somos los grandes responsables de todo y no nos van a dejar solos. Van a haber otros profesionales con los cuales vamos a tener que interactuar y inseguridades, nos ponen a prueba. Bueno, yo acá pongo una imagen de la serie de La Casa de Papel, donde uno ni bien llega y dice, bueno, ahora me van a preguntar tal cosa, uy, no la sé, no la tengo, o no sé, vamos a hormigonar determinado sector, qué tipo de hormigón va, o no sé, imagínense cualquier área donde ustedes les pueden llegar a preguntar algo y ustedes no lo saben. Siempre como que está ese temor de que pareciera como que si en el momento que le van a preguntar y ustedes dicen no sé, están despedidos, afuera, no sirven para nada, o el título no sirvió para nada. En la realidad no es así. Ustedes ya estudiaron, ya incorporaron los conocimientos. Acá yo puse la imagen donde en el peor momento donde pareciera que no están las cosas, en la cabeza están y las respuestas aparecen. Y si no aparecen, no pasa nada. Hay que tratar de consultar, tratar de preguntar a la gente más experimentada o decir, está bien, tranquilo, o sea, la verdad que no sé cómo resolver esta situación, voy y busco cómo es. La realidad que nosotros, cuando vamos a una obra, yo hablo exclusivamente de una obra porque estuve en obra y ahora estoy del lado de la empresa, digamos, o sea, ya no estoy más en obra.
pero cuando vamos a la obra pareciera como que tenemos que tener todas las respuestas. La misma gente, los mismos obreros, capataces, nos van a poner a prueba para ver cuánto sabemos y cuánto no. Y ahí es donde vamos a tener que tratar de hablar con ellos y llegar todos a un acuerdo para decirles, ok, yo tengo el conocimiento, ustedes tienen la práctica, tratemos entre todos de sacar determinada tarea adelante. A mí me pasó una vez que habíamos dimensionado una estación de bombeo, digamos, una obra que no era difícil, pero bueno, las condiciones del suelo, teníamos un periodo acotado de tiempo para terminarlo, y bueno, yo caí con las cosas de cálculo y demás, y hubo resistencia de parte de los armadores, porque, digamos, ellos querían hacerlo de una manera, yo insistía que sea de otra, y la realidad es que nos tuvimos que poner de acuerdo todos, decir, ok, bueno, yo te escucho, la gente sabe trabajar, imagínense que hay mucha gente que viene de familia de oficio, que viene haciendo la misma tarea, todo, y nosotros le podemos dar un agregado más, decirle, sí, mirá, lo que se viene haciendo está bien, pero por ahí si lo hacemos de esta manera es mejor, o tomo lo que vos me decís porque seguramente de esta manera obtengamos un resultado mejor. Esto nos va a pasar cotidianamente, ya sea que estén en obra, en oficina técnica, en áreas de proyecto, estén del lado de la inspección de obra. Imagínense que el campo profesional de un arquitecto o un ingeniero no es solamente una empresa constructora. Pueden ser consultoras, pueden ser profesionales independientes, tener su propia empresa o trabajar para empresas multinacionales, lo que ustedes tengan ganas y en lo que se quieran especializar. Acá armé un listado, que es lo que yo considero como tips para pasar de la universidad a construir. Nosotros los ingenieros siempre tratamos de poner como en un resumen 3, 4 cosas que nos sirvan como guía. Experiencia más conocimientos igual criterio. Estas definiciones son mías, así que no la tomen como digamos, algo, digamos, un dogma a seguir, sino que es algo que nos puede ayudar a pensar. Digamos, lo que tiene esta charla es que la idea es generarle disparadores donde ustedes puedan llevarse inquietudes o que les pase eso en el transcurso de su vida profesional y se acuerden de algunas cosas, ojalá. Así que bueno, experiencia más conocimiento igual criterio. Cuando pongo esta definición, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros salimos con la base de la facultad con un montón de conocimiento académico. Y la experiencia no la tenemos, como en la charla anterior. A veces en los trabajos te piden 10 años de experiencia, o que son ridículos, porque a menos que hayas trabajado desde el inicio de la carrera hasta el momento que te recibiste, si no, no se da, porque uno o hace la carrera y se recibe, después sale al campo laboral con 24 o 25 años, o demora un poco más y tiene experiencia de haber trabajado, pero nunca la que se requiere. Entonces, ¿cómo hacemos para poder trabajar nuestro criterio? El criterio se da una vez que nosotros nos recibimos, tenemos una formación y le empezamos a incorporar esa experiencia a medida que va trabajando. Siempre debemos preguntarnos, cuando uno termina una tarea, cuando uno termina un cierto trabajo, ¿es lógico lo que me da? ¿Es lógico este presupuesto? ¿Es lógico este espesor de losa? No sé, es lógico que para los arquitectos, ¿no? Que el diseño cumple la funcionalidad, digamos, esto es un diseño realmente realizable. Y bueno, digamos, el criterio es clave para todo lo que uno quiera emprender y hacer. No podemos ir y entregarle a nuestro jefe, ya sea en obra, en la oficina técnica o el presidente de la empresa, sí, me da X número. Y después cuando él, con la experiencia, ve ese número, dice, pero esto es imposible. Entonces, el criterio nunca lo tenemos que dejar de buscar. No aparece solo, porque en la facultad no hay ninguna materia que diga criterio, pero sí se va a ir formando, y ustedes mismos tienen que ir formándolo. A través de esto que les digo, preguntarse con lo que ustedes saben y con el conocimiento que ustedes tienen, si realmente es algo lógico lo que da, si es algo que está dentro del parámetro que ustedes les dan. Y lo hablo así en general porque no tenemos tanto tiempo de dar casos puntuales, pero bueno, más o menos lo que les digo es, qué sé yo, en algún cálculo de alguna estructura, en algún diseño,
siempre pregúntense cuando terminan el trabajo, ¿es lógico esto a lo que llegamos? ¿Se puede realizar? ¿Es lógico entregar este resultado? El segundo tip que yo pongo acá es iniciativa. La iniciativa es clave. La iniciativa es todo, porque nosotros debemos siempre tratar de generar, de decir, ok, bueno, si esto no dio, buscar de otra manera. Tratar de nosotros tener, digamos, la forma de poder impulsar las cosas sin que nos los vengan a decir. Ya somos profesionales, nos sacamos el traje de estudiante donde los datos van a estar siempre en un enunciado o nos los va a dar el profesor de la materia o el programa y demás. Acá vamos a construir cosas que no estaban en la realidad y que las debemos generar nosotros. Los datos tienen que salir de algún lugar, las suposiciones o premisas las tenemos que poner nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo del equipo de trabajo, los profesionales, en el área que nos toque trabajar. Nos vamos a encontrar con un montón de obstáculos para poder llegar a un resultado, como por ejemplo, si tenemos que hacer una obra, algún determinado permiso, alguna cuestión legal, cosas que nos van a parecer que están fuera de lo que fuimos preparados. Pero no obstante, no significa que no las tengamos que resolver. Tenemos que hacernos cargo y ir para adelante con el equipo tratando de buscar la solución. Cada uno es un integrante y un eslabón de la cadena de trabajo. Planificación y adelantarnos a los problemas. Bueno, esto se da muy bien con un ejemplo. Siempre que hay algún determinado, nosotros tenemos obras de infraestructura, ¿no? Agua, cloaca, saneamiento, obras hidráulicas, y muchas veces tenemos determinadas tareas que requieren una coordinación, porque son empalmes de cañería de agua y demás. Planificar las tareas con tiempo, que el día anterior no falte nada, que el día anterior no se nos rompa nada. Eso es algo que siempre me decía mi papá, me dice todavía y nos dice a mí y a mi hermano, porque siempre termina pasando. Llega el momento tal, en la hora tal, y el equipo no funciona, cómo no hay una bomba de repuesto, por ejemplo, cómo el hormigón no llegó a determinado horario. Digamos, en la obra se ve mucho de este tema, pero sacando la parte de obra, donde la planificación es más evidente, también debemos organizar nosotros en cualquier tarea que emprendamos. Planificarla, no dejar todo a último momento para que salga como pueda salir. Debemos tratar de recordar que ya somos profesionales y debemos adelantarnos a los problemas. En la medida que se pueda, siempre va a surgir imprevisto, pero siempre tenemos que tratar de buscar los casos que pueden llegar a fallar y tratar de mitigar todo y dejar todo en la mejor medida para ese momento, y nada librado al azar. Obviamente, siempre hay imponderables, así que no se preocupen, pero es algo que deben pensarlo, tienen que tenerlo. No es solamente la preparación de la facultad, sino es más de la realidad, y ya les va a tocar, y es parte de esa experiencia. Actitud proactiva. Bueno, la actitud proactiva es, digamos, agarrar y decir, ante un problema, la respuesta no de entrada, o sea, tenemos que hacer esto en determinado tiempo, no, tenemos que hacer tal cosa, no, traten de borrársela. Creo que al día de hoy, y más ustedes, que son más jóvenes que yo seguro, tienen que entender de que el no es, digamos, es una barrera que nos ponen cuando tenemos que tratar de solucionar un problema que ya de entrada anula todo lo demás. Con lo cual, uno antes de decir no, tiene que decir, ok, déjame ver, déjame pensar, bueno, quizás de esta manera no va, pero puede ir por el otro camino, pero es muy simplista decir, mira, tenemos que entregar tal licitación tal día, no porque tenemos que hormigonar las fundaciones en tal fecha, no porque, o sea, traten de sacarse el no como primera respuesta. Humildad. La humildad es lo que les mencionaba anteriormente, digamos, en obra sobre todo, es donde se da más. Imagínense que hay mucha gente valiosa de experiencia que no tiene un título, y hasta por ahí no tiene el título secundario, pero sin embargo su experiencia es infinita en determinada tarea y en determinadas cosas. Hay que escucharlos,
hay que escuchar a la gente de obra, que es la que sabe, hay que escuchar a aquel que no es profesional y que tiene muchos años de experiencia, que quizás no está en obra, está, no sé, en presupuestos, o que está en otra área de trámites y permisos. Digamos, siempre hay que tratar de escuchar a la gente que tiene más experiencia que nosotros y más en determinados temas, para nosotros después poder incorporarlos y poder desarrollarnos como mejor profesionalmente. Capacitación, bueno, eso está siempre. Ya no somos estudiantes, pero somos estudiantes de por vida. Debemos seguir capacitándonos. Hay un montón de nuevas tecnologías en la construcción, nuevos materiales, nuevos software, nuevas formas de trabajar, metodologías constructivas. Bueno, sin ir más lejos, muchos de ustedes le habrán llegado videos virales de impresiones de casas 3D, donde los tiempos de construcción y la cantidad de mano de obra se reduce. Eso va a llegar y ya está llegando. Entonces siempre debemos estar actualizados. Y estar en contacto con otros profesionales. Es parte de esta riqueza, de esta sinergia que tenemos, donde podemos aprender de otros ingenieros o de otros arquitectos que tienen otro tipo de especialización. Quizás tenemos un ingeniero que siempre se especializó en hacer represas. Y bueno, y nosotros nos toca participar en una obra donde hay una represa. Y bueno, puede ser una fuente de consulta. Che, ¿cómo solucionaste esta situación? O qué pasó cuando quisiste hacer tal otra. Siempre hay que estar en contacto con otros profesionales. ¿Cómo? A través de las universidades, de nuestros ex compañeros, de los colegios donde estamos matriculados. Digamos, siempre tenemos que tratar de estar en red, porque ahí es donde donde nos puede traer la respuesta al problema que estamos buscando, o saber de que si hay algún problema en determinada área o un trabajo que hay que hacer, podemos contar con ese especialista. Y bueno, más que nada las conclusiones que yo les quiero dejar para que esta sea una charla que algo les pueda servir, y espero que ese haya sido, digamos, lo que a ustedes les pueda llegar a pasar después en su vida profesional. Un nuevo camino comienza, realmente cuando ya somos profesionales, no arrancamos de cero porque tenemos la base, pero sí a nivel laboral no es lo mismo. Somos parte de un equipo, que es lo que yo le decía recién, y lo que también mencionó el ingeniero Scafati al principio, esto de todos somos parte de una obra. Cuando pasa un obrero y ve un determinado edificio, escuela o lo que fuera, yo hice esa escuela, yo hice ese edificio, el mismo arquitecto que por ahí tuvo el diseño, pero después todo su equipo lo materializó, el ingeniero que calculó la estructura, el proveedor que por ahí vendió los materiales. O sea, lo que tiene una obra es que todos somos parte. Quizás en las consultoras esto es un poco más difícil, pero también somos parte de un equipo porque decís, mira, este proyecto que salió de licitación salió de una constructora, o mismo del área de la inspección. O sea, acá lo que quiero recalcar es que ningún trabajo depende de una sola persona y de un solo profesional. Por lo menos en el 90% de los casos. No sé si habrá alguno que sí, pero debería ser muy chico. La realidad es que en la mayoría de los casos somos parte de un proceso y de un trabajo en equipo. ¿Tener miedos e inseguridades es normal? Claro que sí, ¿no? Es recontra normal. ¿Nos vamos a equivocar? Muchísimo. Tratemos no de equivocar antes, cuando hay tiempo, digamos, como vieron cuando en la universidad dicen, bueno, este es el momento de la corrección, acá es donde nos podemos equivocar, pero ya después en el parcial no podemos fallar. Y claro que sí, porque si es en un momento crítico, o tenemos pérdidas económicas, o tenemos accidentes, que a su vez originan mayores pérdidas económicas, pero el tener un accidente donde comprometemos la vida de una persona, realmente es muy importante tener en cuenta y mucho cuidado en eso. Si bien, ni bien empezamos, no vamos a estar expuestos a esas situaciones, pero nunca dejemos de tenerlo presente. Hacer las cosas a conciencia, que nuestra firma vale, y tratar de que si participamos en determinados procesos, avisar, mira, esto no lo sé,
aplicar un poco el criterio, esto me parece que no debería ser así, y ver cómo reaccionan los que están más arriba nuestro, los que tienen mayor experiencia o los responsables del equipo en ese momento. La importancia de nuestro título universitario. Acá yo les mencionaba, digamos, al principio de la charla, que me sorprendía realmente la cantidad de inscriptos de ingeniero civil que superaba la de arquitectos, en una nota que salió publicada en Infobae en el 2016, en el 2018 decía de un estudio del 2016 que se reciben 8.000 ingenieros por año versus 34.000 egresados de sociales, abogacía y psicología. Si bien es una nota un poco vieja, no creo que haya cambiado mucho la tendencia, pero sí hay más gente que se vuelca a estudiar la ingeniería. Esperemos que sea aún mayor la cantidad de ingenieros civiles que tenga el país, porque realmente las obras que se necesitan son muchas. Imagínense que tenemos déficit de vivienda, de infraestructura, estado de las rutas. La realidad es que hay mucho por hacer en este país y necesitamos profesionales. Así que nuestro sector, y acá me pongo del lado de la Cámara de la Construcción, que somos empresas que la componemos y empresarios, necesitamos de ustedes. Necesitamos que terminen las carreras, necesitamos que se inserten en el mundo laboral relacionado a la construcción, porque realmente el desafío es grande. Ustedes pueden hacer lo que quieran, donde más se sientan cómodos. Lo que tener es ganas, iniciativa, tratar de ser proactivos y sobre todas las cosas, ganas de aprender y trabajar. Así que muchas gracias, espero que haya sido realmente algo que les sirva. Y lo único que les puedo agregar antes de terminar es, si nosotros nos incorporamos a la vida profesional y observamos que hay cosas que ya se vienen haciendo de una determinada manera, porque si se nos ocurren cosas nuevas y diferentes que pueden cambiarlas, no lo duden, propónganlo, no se callen, porque digamos, el aporte puede generar un cambio impensado. Así que bueno, Seba. Pablo, muchas gracias. Hemos recibido en el chat algunas preguntas para Pablo. Gabriel nos pregunta, ¿la universidad nos educa como si fuese inadmisible cometer errores? Es más, si cometes errores te bajan puntos. Gabriel, ¿es así en el ámbito laboral? Depende de la instancia. La realidad es que, obviamente, la universidad te tiene que preparar para no cometer errores. Hay muchas materias donde un número te cambia toda la ecuación y te da un resultado diferente. Y está bien que así sea, porque nos entrena. Ahora, en la realidad, en la vida profesional, no es tan así hasta cierta etapa, digamos. Si nosotros estamos haciendo un determinado cálculo para una estructura, no va a ser el primero que sale. Va a haber una revisión, va a haber una autorización, va a haber una verificación nuestra. Digamos, hay muchas etapas antes del error fatal. Se tienen que dar muchas condiciones, y de hecho pasan, porque han pasado, han sido de público conocimiento, desmoronamientos, que tienen que ver más que nada por otras circunstancias más que un error de un número. Pero porque eso nos tiene que preparar, y es el objetivo de la universidad, para tratar de ser conscientes y estar afilados para las cosas que hacemos, de no tener errores. Después nos podemos equivocar, obviamente. Depende de la etapa, ¿no? ¿Cómo? Lo último no entendí, Pablo. Depende de la etapa donde nos agarre el error. Claramente no hay... Depende mucho de la etapa, tal cual decís, depende de la cultura de la empresa, ¿no? O del estudio donde trabajes. Hay empresas que han hecho capaz del error la oportunidad de crecimiento. Otras que tienen culturas un poquito más controladoras, que bueno, no soportan mucho o no saben procesar el error. No por eso a nadie lo castigan. Pero sí es verdad que hay ambientes que favorecen que uno sea más honesto, más sincero, es decir, me equivoqué, me doy cuenta rápido, lo corrijo.
Claramente que si te equivocás en el cálculo de la estructura, y de eso depende la vida de mucha gente, no está tan copado equivocarse. Distintos son Obviamente. otros tipos de errores. Por eso es que la facultad a veces te prepara con poca tolerancia al error. Vamos a otra pregunta. Román nos pregunta, ¿cuál es el grueso del trabajo de un ingeniero civil en el día a día? ¿Cuál cuenta con un mayor grado de independencia, arquitectura o ingeniería civil? Y pregunta también Román, que va pegada a la pregunta, si existe el ingeniero civil independiente. Bueno, a Román le digo, mira, nosotros lo que yo veo, lo que yo observo, no puedo hablar tanto como los arquitectos, lo que sí me parece que arquitectura es un poco más limitado en algunas cuestiones de las que nos manejamos nosotros. Quizás o podés ir a un estudio, pero también hay inspecciones de obra o obras de edificios. Pero la ingeniería tiene un campo inmenso. La realidad es que todo va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Ya sea para los arquitectos o para los ingenieros. Pero he conocido arquitectos que trabajan de forma independiente en actividades relacionadas a la ingeniería, y eso habla muy bien de la capacidad que tuvieron ellos para convertirse en una actividad que por ahí no estaban tan preparados. Y a su vez al revés, ingenieros que han desarrollado una actividad independiente en áreas de arquitectura. Como ingeniero les puedo decir que el campo de la ingeniería es inmenso. Nos podemos hacer independientes o trabajar en obra, dependiendo de la obra, dependiendo del lugar. A veces las obras están en otros lugares, queremos viajar. Pero bueno, eso es la decisión de cada uno como profesional. Y si no nos gusta tanto la obra, podemos estar en las consultoras que generan proyectos, o dedicarse como independiente, como preguntaba Román. Hay un montón de ingenieros que hacen cálculos determinados, pero después la ejecución la hace un estudio o una empresa constructora. Digamos, las posibilidades son varias. Yo creo que sí se puede ser ingeniero independiente, pero arquitecto también, las dos cosas. Gracias, Pablo. Vamos a otra pregunta, en este caso de Andrea. Con esto de estar en contacto con otros profesionales, ¿recomendás independizarnos después de haber trabajado en diferentes empresas y no independizarnos de una? Es decir, empezar en una empresa y después independizarnos, o terminar la universidad e independizarnos. Corregime, Andrea, por el chat si interpreté mal la pregunta. Pero mientras tanto vos, Pablo, contestala nomás. ¿Puedo responder? Sí, Bueno, sí, obvio. Andrea, a ver, yo creo que como este tipo de charlas y que lo que se hablaba recién Andrés, no es que nosotros tenemos las respuestas y de que es 100% así, depende de cada uno, las ganas y las vivencias personales. Yo creo, desde mi punto de vista, que el independizarse tiene que venir después de un paso en una empresa constructora o en algún área determinada, porque ahí es donde, en la parte que yo decía de el criterio experiencia más conocimiento, logramos tener el conocimiento práctico del funcionamiento en otro lugar, cómo se generan las cosas, cómo se manejan. Cuando uno se independiza se tiene que enfrentar no solamente a la tarea puntual que va a hacer, sino también a conseguir clientes, por ejemplo, conseguir los permisos, pagar los aranceles necesarios para poder construir, en fin, tomar gente, tenés que armar tu propio equipo de trabajo porque no vas a poder hacer todo vos. Entonces, dependiendo de la escala donde uno quiere independizarse, lleva un proceso y un camino. Para mí lo más lógico sería tratar de arrancar a trabajar en algo relacionado a la construcción cuando estamos tratando de recibirnos. Y de ahí ir viendo qué rama, depende de dónde trabajemos, nos interesaría trabajar e ir tendiendo a movernos desde ese lugar, hacia ese lugar. Y las oportunidades van a empezar a surgir. Y una vez que terminamos, ya nos va a agarrar mejor posicionados
Y ahí es donde podremos tomar la decisión. ¿Es el momento ahora o no? Pero como recomendación yo diría trabajar en algo relacionado a la construcción antes de terminar sería lo ideal, y independizarse que sea parte de un proceso superior o de más adelante, pero si uno tiene realmente ganas de hacerlo, hay que hacerlo. Quizás se pospondrá unos años, pero que no me cabe ninguna duda que hay que ir por ese camino si uno realmente tiene ganas. Es difícil. Sí, es difícil. Gracias, Pablo. Vamos a otra pregunta. Lucía, ¿cómo pedir o conseguir un lugar? Justo de esto quería hablar un poco más tarde. ¿Cómo pedir o conseguir un lugar para realizar las prácticas profesionales y cumplir las horas que nos piden, que son unas 200 horas en general en casi todos los planes de estudio, en la última instancia, y dice, aún no siendo recibidos? Claro, la práctica profesional o profesionalizante es condición para recibirse, por lo tanto siempre están en tiempo de estudiante. En tu caso, Pablo, no sé si has recibido o no estudiantes en plan de práctica profesionalizante. Seguramente alguno de los chicos que tu empresa está en zona oeste, si no me equivoco, acá En zona oeste, en Buenos Aires, te va a llegar alguno o de UBA o de alguna universidad acá cercana. ¿Cómo ves vos como empresa recibir estudiantes? Porque ese es otro tema, ¿no? Muchas veces, algunos de ustedes saben que yo trabajo en la UBA, en la Facultad de Arquitectura, donde se han empezado a hacer las prácticas profesionalizantes, y la lista de cosas que te pide la facultad a la empresa es larguísima. Empieza con el análisis de orina de la abuela del dueño, de ahí para abajo. Por lo que es muy complicado, porque una empresa como Aleste está en regla, porque hace obra pública, tiene, digamos, una normativa que se aplica a sí misma muy importante. Pero hay un montón de empresas que son más microemprendimientos y no están con todos los papeles siempre en perfectas condiciones. ¿Cómo haces vos para poder recibir estudiantes en práctica profesionalizante y que sea ventajoso para la empresa y para el estudiante? ¿Qué se te ocurre? La verdad que nosotros tenemos, en realidad, no en práctica profesional, tenemos futuros arquitectos, ingenieros, contadores, todos estudiantes de universidad, porque creo que la verdadera riqueza está en las dos cosas. Ya próximo a recibirse, más la experiencia de lo que es la vida real en la construcción. Y la verdad que es muy agradecido por ellos, las cosas que pueden aprender, sobre todo en una pyme. O sea, nosotros hacemos de todo, todos, y a ellos les toca experiencias de todo tipo. A veces por ahí tienen que ir a determinadas obras o tienen que hacer certificados de obra. O sea, si bien están distribuidas las tareas, les toca un poco de todo. Lo de las prácticas profesionalizantes, a ver, yo no iría tanto si bien la universidad las tiene, como vos decís, Sebastián, te piden un montón de requisitos, yo iría más por el lado de tratar de buscar trabajo como estudiante universitario, pero un trabajo con el mayor de los compromisos en una empresa relacionada a la construcción. Los últimos años de la carrera, no con el fin de conseguir las que las van a conseguir, porque si pueden comprometerse y trabajar y aprender y quedar, las van a conseguir, pero yo no sé si es tan fácil, como decían los chicos, debe ser bastante complicado. En mi caso no estaba este tema cuando, no sé ahora si está en la Facultad de Ingeniería de la UBA, este tema de las prácticas profesionalizantes, pero no lo veo como muy sencillo de conseguir. Pero sí lo veo más por el lado de trabajo, de buscar, de indagar, de preguntar. En esto hay que tener iniciativa, por ahí con algún profesor, si tiene algún estudio, a veces alguna consultora o lo que fuera, que pueda llegar a encajar. Pero es difícil la inserción y ahora, bueno, estamos en un momento muy particular, pero ya va a mejorar y si Dios quiere vamos a tener muchas obras por delante, vamos a tener que empezar a tomar un montón de gente y las oportunidades se van a abrir. Hay que tratar de estar en búsqueda siempre. Hoy las redes son clave, LinkedIn, mandar mail, tratar de estar en contacto, algún compañero que por ahí entró por la facultad en algún lugar
y de repente se libera una vacante. Lo importante es no quedarse. Si uno no se queda, siempre las oportunidades van a aparecer. Nosotros, tanto para arquitectura como para ingeniería, tenemos acuerdos en las delegaciones para facilitar esta vinculación entre los que están haciendo prácticas profesionalizantes o tienen que hacer prácticas y aquellos que necesitan gente en las empresas o tienen la chance de que la gente ingrese a hacer las prácticas. Vincúlense con las delegaciones locales. Carlos Tempone, ctempone@camarco.org.ar, es quien coordina estos proyectos para que ustedes, puedan estar en contacto. Igualmente me parece súper valioso lo que dice Pablo, de, en vez de hacer la práctica, intentar laburar en una constructora o en una empresa vinculada al rubro. Y entonces ya es trabajo y aparte podés regularizar la parte académica de las prácticas. Eso lo había preguntado Lucía. Cintia pregunta: estoy por recibirme y no soy capaz de considerarme como una futura profesional, ya que no cuento con experiencia de ningún tipo en el campo laboral. ¿En qué momento alguien recién recibido se puede considerar completamente un verdadero profesional? Nunca. Qué difícil. Nunca. Siempre estás. Y sí, porque siempre va a haber cosas donde uno hace agua y donde la vida profesional te va llevando por diferentes lugares. Seguramente, creo que el nombre era Cintia, ¿no? Seguramente por ahí ella siente que no tiene los conocimientos necesarios para todo lo que es el campo de la construcción. Quédate tranquila que nadie los tiene, nadie. Por ahí hasta la persona con mejor promedio de la universidad o lo que fuera puede ser un genio calculando determinadas estructuras. Pero eso es solo un pedacito de lo que es la construcción en sí. Seguramente si tiene que acercarse a una obra y dirigir a un personal o llevar cierta tarea adelante, por ahí se paraliza y que por eso se va a considerar menos profesional. No, es un profesional especializado en determinadas cosas. Así que no hay que tener miedo, uno va a ir haciendo su propio camino y tampoco hay que sentirse que uno sabe todo. No es así y nunca te sentís un profesional pleno. La realidad es que no, siempre estás en la búsqueda y aprendiendo cosas nuevas, porque aunque parezca mentira, la construcción fue evolucionando en este tiempo. Si bien en los programas de estudio pareciera que vemos lo que estudió Huergo, digamos, en la práctica hubo muchos avances tecnológicos, ni hablar en los software, ni hablar en los materiales, en los procedimientos constructivos. Así que hay que estar siempre permanente de búsqueda y capacitación porque nunca sos un profesional pleno. Por ahí Huergo tampoco se sentía un profesional pleno. Seguramente, y eso que no tuvo que lidiar con BIM, Huergo, Claro. Zafó del BIM, Huergo. Pero yo creo que el profesional que se siente pleno, perdió. O sea, te subiste al pony y te caíste a los 2 metros de haberte subido. O sea, nunca estás totalmente listo para los desafíos. ¿Esto significa que vamos a vivir acobardados, con miedo, con temor? No, claramente no. Pero significa, vos mencionabas en una de las diapositivas, la humildad. Humildad de saber que sé muy bien lo que sé y que hay un montón de otras cosas que aún no sé, pero que tengo la chance de aprenderlas. Y si me reconozco como carente, es probable que me anime a aprenderlas. Si me las creo, chao, ya está, perdí. El que se la cree pierde porque se queda sin oportunidad de aprender un montón de cosas que van apareciendo, que van cambiando, que claramente lo que vos estudiaste en la facultad, de la facultad a la obra o a la empresa o al estudio, hay un salto enorme. Hay un salto enorme. Claro. Que eso solamente se aprende en la experiencia, no por la experiencia, sino en la experiencia de estar ahí. Había algunas preguntas similares a estas de que practico antes de recibirme, laburo antes de recibirme. Creo que entre Andrés y vos la han contestado que claramente sí, conviene que cuanto antes empiecen en el mundo laboral a practicar, así sea por el pancho y la coca, digamos. Con un sueldo o haciendo una práctica profesionalizante donde no es trabajo
porque no hay una remuneración, pero sí es una práctica. Nos quedan unos minutitos, Pablo. Te hago una pregunta sacándote de tu rol de ingeniero civil joven que está en una empresa constructora y te pido que te pongas tu otro sombrero con el cual te presentamos de dirigente empresario. Críticas al sector empresario abundan por todos los costados, por izquierda y por derecha, si nos ponemos en el ámbito político, ¿no? Pero ¿qué es para vos ser empresario? ¿Por qué no mandaste todo al demonio cada vez que tenés que pagar las quincenas y no te pagaron las obras? ¿Y por qué seguís con una empresa? ¿Qué pregunta? No, me la hago todos los días. Pero no, realmente sí, en estos últimos tiempos creo que hasta había encuestas donde venían los empresarios como de los peores vistos en el top número 3. Creo que venían políticos, sindicalistas y empresarios. Cuando uno dice empresario, pareciera que, no sé, que sos el señor Burns, para que lo ubiquen. Y es como una imagen que seguramente muchos son así, o por ahí los menos son así. La mayoría de las empresas constructoras, y sobre todo las empresas nacionales, porque esto atraviesa varios sectores, no solo el de la construcción, somos empresas pymes, pequeñas y medianas, que se levantan todos los días a tratar de generar nuevas cosas, trabajar, que tienen familias a su cargo. A nosotros no nos agrada ir en contra de nuestra gente, que nos costó tanto tiempo formar los equipos. Y cuando hablo gente son, en nuestro caso, empresas constructoras, obreros, capataces, profesionales. Nos encantaría poder tener más. El empresario da trabajo, genera oportunidades. Si no hubiese empresario, no hubiese sector privado que apueste al país, no habría inversiones. Terminaría todo en el sector público, que no da abasto tampoco y es ineficiente. Entonces, nosotros como empresarios tenemos la responsabilidad de hacer esas cosas que hacemos. Tratar de participar a través de alguna cámara y generar que nuestro sector mejore. Estas jornadas de Puente Estudiar a Construir y como la Escuela de Gestión son herramientas que le damos a los futuros profesionales y a los profesionales en curso para ser mejores para nuestro propio sector. Trabajen con nosotros o nos toque del otro lado del mostrador en alguna inspección de obra, haciendo algún tipo de proyecto, pero necesitamos de tratar de tener los mejores profesionales en las áreas. Y como realmente nos duele, porque esto no solamente me duele a mí, sino a todos, ver que el empresario está tan mal visto. Acá hay empresarios de todas las edades y que han empezado sus empresas hace muchos años y que la vienen peleando con cada crisis, y les puedo asegurar que seguimos de pie, como pueda, como sea, y siempre con el optimismo de que en los próximos meses va a mejorar. Hoy me llegaba un meme, les cuento, que decía: me encantan los desafíos de una empresa familiar, soy Pablo, 38 años, y estaba un viejo hecho pelota. No sé si lo vieron. Bueno, es un poco lo que nos pasa a todos. El país tiene muchos vaivenes y las empresas constructoras, para ir al caso, tenemos muchos desafíos, no solamente la obra en sí. Los aspectos legales, los aspectos impositivos, los permisos. Nosotros hacemos una obra, estamos en riesgo constante, de que caiga un peatón, de que un obrero se accidente, que venga uno a propósito y se meta con la moto adentro de la columna, porque pasa. Entonces tenemos que estar siempre expuestos y no estamos muy bien retribuidos en imagen. Así que ojalá que estas cosas sirvan para atender estos puentes y que entiendan que nosotros lo que más queremos es que haya más profesionales mejores y que no importa tanto, sí que importa la experiencia, pero cuando recién empiezan lo que importa es la actitud y las ganas de aprender y las ganas de superarse y de trabajar. Importante e interesante respuesta, Pablo, la que diste. Muchas gracias por habernos acompañado, Pablo. Sé que sos constructor, no sos charlista, así que sé que le pusiste Perdón, si muchísimo empeño en prepararla. Esto está bueno que los chicos sepan, ¿no? Que capaz, no sé, Andrés, al ser docente, la tiene atada para dar charlas. Héctor Floriani, que estuvo el lunes, que rector de la universidad, vivió toda su vida dando
charlas, clases, conferencias, pero a veces le pedimos a constructores reales, como Natalia ayer, Pablo hoy, que nos cuenten algo de su experiencia, y bueno, todo un desafío que se sienten a preparar, que vean las diapositivas, que armen su argumento, así que te agradecemos el tiempo que le pusiste y esta charla hasta ahorita que compartiste con nosotros. Por lo que veo en el chat, a todos los chicos les pareció interesante escuchar tu experiencia. Gracias, Pablo.